Bueno, ¿cómo les va? Quería esta semana, la semana del 11 de octubre, que empieza hoy martes 11 de octubre, hasta el viernes 14, si no me equivoco, eh, quisiera darles una guía acerca de cómo tendrían que continuar esta semana, para no perdernos demasiadas clases, teniendo en cuenta que el lunes, que va a ser el lunes 17, vamos a tener que abocarnos mucho a la práctica porque hubo muchos problemas por un lado, con la parte del trabajo individual, de las entregas de trabajo individual, y también hubo problemas con la parte del trabajo, de la entrega de trabajo en conjunto. Sobre el trabajo individual, ahora no me voy a explayar demasiado porque al ser entregas individuales, tienen como mucha variedad de inconvenientes, ¿no? Entonces tendría que, tendría que ser muy largo el video, pero sí el lunes vamos a ver detalladamente algunos casos en particular. Sobre el trabajo grupal, les quería comentar lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos acá el recurso, em, presentaciones, condiciones, cronograma, biografía, programas, práctica. Acá está práctica. Tenemos manuales, herramientas, camino crítico, ejercicio camino crítico. Eso lo vamos a ver en esta segunda parte, pero no me quería detener en esto todavía. Consigna individual 3, consigna plantilla. Acá está la plantilla estructural. Ahora la voy a abrir. Quería comentarles algo acerca del trabajo práctico. Bueno, algunos, no muchos grupos, creo que dos o tres, dos grupos, no plantearon el problema, ni siquiera hicieron eh, el organigrama ni la fundamentación, que era el tema fundamental, el tema principal. Pero bueno, no importa, tienen tiempo para entregarlo en la segunda parte, no era para nada recomendable realizar esto. Pero bueno, lo que les quería comentar es lo siguiente: cuando arman el organigrama y luego colocan la fundamentación del organigrama y fundamentación, eh, fíjense que está el organigrama y luego la fundamentación. Ustedes no tienen que colocar, ahí lo que ustedes me estuvieron poniendo es eh, particularmente cada una de las áreas, ponían el área, el nombre del área debajo, en la fundamentación ponían el nombre del área, y luego lo que hacían era describirla brevemente, ¿no? Eso después, cuando llegue la parte de la descripción de la estructura y de definición de la unidad orgánica, lo vamos a ver en clase esto, lo van a tener que colocar acá, propósitos, funciones, ¿sí? Las cuales debe desempeñar esa unidad orgánica. Con lo cual, para la fundamentación del organigrama o la estructura que eligieron, no tienen que colocar una breve descripción de cada área, me tienen que contar por qué realizaron esa estructura, por qué le dieron lugar a ese diseño y no a otro. Por ejemplo, si ustedes dicen, y eso tiene que estar relacionado con la problemática, si ustedes dicen que el problema, muchos de ustedes lo pusieron porque lo estuvimos trabajando, el problema es la falta de docentes, me tienen que colocar por qué razón colocan una estructura de esa característica y cómo eso va a colaborar con el ingreso de nuevos docentes. Eso tengan en cuenta que toda la fundamentación que ustedes coloquen ahí, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, esto es una burocracia profesional, entonces teniendo en cuenta esto lo que se realizan son estandarizaciones por habilidades, bueno, todo eso que es conceptual, ustedes lo tienen que colocar en el marco teórico. Es decir, en el marco teórico me tienen que explicar qué es una burocracia profesional, qué son los elementos de coordinación, qué es la coordinación, la estandarización por habilidades, etcétera. Y luego, en la fundamentación, haciendo lugar al marco teórico, colocan, bueno, teniendo en cuenta esta característica estructural que tiene la organización, el diseño organizacional que proponemos es el siguiente. Por ejemplo, les doy una punta, bueno, tenemos un área de formación y un área de docente para desarrollar este problema en particular, ¿no? Eso es lo que me tienen que comentar. No me tienen que describir toda la... O sea, en el manual no tienen que describir, sino que tienen que describir cada área, sino que tienen que colocar por qué razón hacen ese diseño. ¿Se entiende?
Eso es fundamental. Bueno, eso quería comentarles porque todos han incurrido en ese problema, con lo cual es una eh, algo que interesante como para poder remarcárselos. Después fíjense ustedes que tienen, para esta semana, tienen que trabajar esta bibliografía, o sea, este es el tema, ¿no? Organización innovadora, principales características, predominancia de mecanismos de coordinación y de parámetros de diseño, la organización misionera, principales características, preponderancia de los mecanismos de coordinación y de parámetros de diseño, la organización política y principales características, predominancia del diseño y todo lo demás. Tienen que basarse eh, en esta bibliografía, ¿no? Entonces, ustedes, para lo que es la organización innovadora, la docracia, van al video 14 y ya este tipo de configuración lo van a encontrar acá, ¿no? Hola a todos. Acá tienen la organización innovadora. Eh, Luego, como habíamos visto aquí, otro de los temas va a ser trabajar un poco la organización misionera y la organización política, que la vamos a trabajar en este video. Yo les voy a comentar algo de, eh, de estas configuraciones en este video. Vamos a trabajar, además de esto, estas configuraciones están en el capítulo 11, 12 y 13 de Minswell y la dirección, que lo tienen en su bibliografía, y además vamos a trabajar el capítulo 4 en diseño organizativo, estructuras y procesos, en donde también tenemos, vamos a charlar un poco de organización innovadora, de lo que es una organización matricial, de una organización misionera también. Y por último, también ahora vamos a charlar un poquitito de nuevas formas de configuración, que la vamos a encontrar en Zapata y Hernández en el capítulo, particularmente el capítulo 4 y 6. El capítulo 4 habla de las nuevas configuraciones muy novedosas, y el capítulo 6 habla de las configuraciones de una organización cooperativa, o sea, una organización que tiene como principio la colaboración y la solidaridad, ¿no? La reciprocidad también. Son esos valores que influyen dentro de este tipo de organizaciones. La vamos a ver, y por último vamos a hacer alguna mención del texto de Cantero, construcción de conocimiento rizomático en las ciencias sociales. Si no me equivoco, es las ciencias sociales, en las ciencias de la gestión, perdón. Implicancias para la comprensión de la organización de alta confiabilidad. Un texto muy interesante, muy conceptual, muy teórico, que habla acerca de cómo se realizan la gestión de una manera lineal o de una manera más bien rizomática. Bueno, muy bien, ya comenzamos entonces. Bien, vamos a comenzar hablando del capítulo 4 de Gili. Tienen este PowerPoint entre los recursos dentro del aula virtual. Comienza siendo una historización de cómo aparecen las divisiones estructurales en la organización. Comienza comentando que a finales del siglo XIX aparece lo que se denomina la división estructural o funcional, que es la que nos comenta, es la más clásica, que es la que nos comenta Fayol, ¿no? Cuando Fayol dice que las organizaciones están divididas en 6 funciones. Esto implica que, nuevamente, ¿no? Está dentro de lo que se denomina la metáfora orgánica, en donde la organización es vista como un cuerpo vivo, y dentro de ese cuerpo vivo tiene determinadas funciones, ¿no? Ustedes, cuando realizan una organización, desde este punto de vista profesional, cuando realizan una división de tareas, lo que están haciendo es una división de funciones, ¿no? Las funciones que cada una de las partes posee. Esto ya venimos hablando bastante en la cursada, acerca de que esta división funcional se debe a cuestiones que tienen que ver con dividir un poco la organización para poder absorber la complejidad del ambiente. En la década del 20 aparecen la estructura más bien divisional, que tiene que ver con generar divisiones dentro de la organización
de acuerdo a diferentes criterios, ¿no? El criterio más común es la división por mercados, como hacen los supermercados, cuando dividen zona norte, zona sur de supermercados. Hay una división estructural que tiene que ver con esta característica de mercado o de cliente, ¿no? Pero es interesante observar que en cada división, dentro de cada división también pueden existir o existen una estructura funcional, es decir, la estructura divisional, la forma divisional de dividir la organización, contiene dentro de cada división una división funcional. Esto ya lo vimos también cuando vimos parámetros del diseño de Mincer, ¿no? Este, Aparece después de la Segunda Guerra Mundial un auge de las economías de escala y eso convierte las estructuras cada vez en estructuras cada vez más gigantes y donde se desarrolla lo que se denomina la integración vertical, en donde la organización, dentro de la organización se produce absolutamente todo. El caso más emblemático es el caso de la empresa Fordista, ¿no? Que inclusive la Ford en sus años de apogeo hasta contrata, hasta tiene también, perdón, propiedades y parte de la fábrica tiene propiedades en Brasil para extraer el caucho para las gomas, ¿no? Fíjense hasta qué punto están integrados todos los procesos dentro de la organización, ¿no? Integrado sería contrario a la desintegración que se produce cuando se terceriza algún proceso, ¿no? En el siglo XXI, las nuevas estructuras se basan en las nuevas tecnologías y las características del nuevo milenio son trabajo en torno a los procesos, hay una división en la organización de los procesos, no tanto una división estructural horizontal, sino más bien, perdón, no tanto vertical, sino más bien horizontal. La idea de procesos tiene que ver con, lo vamos a ver en unos minutitos cuando hablemos de estructura matricial. De alguna manera los procesos son los que atraviesan las diferentes funciones y las áreas jerárquicas. Aparece también una, una característica importante que es la globalización. También esto lleva a el moderno estudio, el moderno análisis de lo que se denominan las cadenas globales de valor. Las organizaciones comienzan a desintegrarse y deslocalizarse. Es decir, si antes se producía todo en una fábrica y en una ciudad en particular, ahora lo que antes producía en una fábrica, no solamente no se produce en una fábrica, sino que también se producen en diferentes ciudades y hasta en diferentes países. Por eso aparece esta idea de fábricas globales, cadenas globales de valor, ¿no? En donde eh, se tercerizan de diferentes procesos que se producen en otras partes del globo. Auge en la idea de calidad, una idea de calidad muy relacionada con la satisfacción al cliente. Las organizaciones del principio del siglo XX miraban mucho hacia adentro, ¿no? Tenían una mirada muy de sistema cerrado, en donde, bueno, la frase más emblemática de Ford, hay que ver si lo dijo, pero no importa, bien viene al ejemplo esta idea de que la gente puede comprar los autos del color que quiera siempre y cuando sean negros, ¿no? Esta idea de que no se miraba al cliente antes, no se miraba al cliente antes para desarrollar una calidad del producto, ¿no? La calidad estaba más bien pensada en la disminución de tiempos muertos, la estandarización de los procesos, ¿no? Pero no había una retroalimentación de lo que el mercado podía llegar a opinar sobre el producto. Hoy el tema de calidad tiene que ver con lo que el cliente desea, ¿no? Organizaciones inteligentes y la mirada hacia el cambio. Se piensa, siempre teniendo en cuenta que las organizaciones son generadores de rutinas muy importantes. En ese contexto, las organizaciones del siglo XXI podríamos expresar que tienen una orientación al cambio siempre con la idea de adaptarse al contexto y la comunicación a través de las nuevas tecnologías. Este es el contexto global que aparece dentro de esta historización de lo estructural, de la historia de lo estructural dentro de las organizaciones.
Bueno, la organización profesional, dice Giri, que nosotros lo conocemos también, lo hemos conocido como burocracia profesional a través de Mintzberg. Aquí lo tenemos, ¿no? Mintzberg la denomina burocracia profesional, Giri solamente la denomina profesional. Comenta que los profesionales poseen dos responsabilidades. Una, diagnóstico, y dos, poner en práctica el programa elegido. Otra de las características que tiene la burocracia profesional es la capacitación y el adoctrinamiento, la descentralización y la burocracia, pero la burocracia con descentralización, ¿no? Estas son características que hemos estado trabajando ya con el texto de Mintzberg, en donde el proceso de adoctrinamiento, el proceso de socialización en las organizaciones profesionales se da a través de la capacitación y del adoctrinamiento, en la medida que estos profesionales que ingresan, que son la parte más importante, tal vez con más poder dentro de la organización, ese proceso de inducción o socialización se realiza a través de la capacitación y el adoctrinamiento. No dejan de ser burocracias porque por lo menos hay una estandarización de las habilidades, pero descentralizada, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los componentes más importantes que tiene la burocracia profesional es la base operativa, ¿no? El núcleo operativo. Entonces, sí o sí se necesita un importante proceso de descentralización, un proceso que es contrario a la centralización, en donde el poder está en la cúspide, ¿no? Las condiciones, la tarea tiene que estar a cargo de técnicos y especialistas. Los casos más conocidos son las instituciones educativas, como la universidad y también los hospitales, ¿no? Entre otros ejemplos que podemos dar de organización profesional. Bueno, la organización matricial surge por las limitaciones tanto de las estructuras funcionales como divisionales, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Funcionales tienen que ver con esta división en funciones que ya nos enseñó Fayol, y las divisionales tienen que ver, se pueden dividir la organización en diferentes divisiones que tengan que ver con el mercado, con el proceso de trabajo, con los horarios. Esto lo vimos con Mintzberg también. Entonces aparece una doble fuerza, dice Gili, pero tomándolo de Mintzberg, ¿no? Una funcional y otra ejercida por el mercado, ¿no? Por lo general, las divisiones divisionales tienen que ver con esta fuerza que ejerce el mercado. ¿Por qué? Y bueno, porque las divisionales de alguna manera están como muy pendientes de lo que ocurre en el mercado, en el cliente, ¿no? Es decir, piensen en un supermercado en donde particularmente la zona norte de un supermercado, supongamos como un ejemplo, está muy preocupado por ese espacio de mercado o ese grupo de clientes que vive en zona norte tratando de satisfacer sus necesidades, está muy orientado hacia el cliente. En cambio, la división funcional posee rasgos todavía un poquito más burocratizados y más horizontales, que está más preocupado por las funciones que tienen que ejercer, por las reglas que tienen que cumplir, y no tanto por este feedback que tiene que ver con el mercado, con la retroalimentación del cliente, las quejas, ¿no? Una cuestión importantísima de la estructura matricial es que rompe la unidad de mando. ¿Se acuerdan de la unidad de mando de Fayol que decía que solamente se puede tener una unidad orgánica, puede rendir cuentas solamente a una unidad orgánica? Es decir, si nosotros observamos el organigrama, no sé si hay uno por aquí, observamos el organigrama, lo que vamos a tener es que tiene que llegar solamente a cada entagrama, a cada área o a cada unidad orgánica, tiene que llegar solamente una línea. Si llegan dos, significa que hay una duplicidad de mandos, es decir, que esa unidad orgánica, y esto rompe la unidad de mando, que es un principio que nos enseñaba Fayol, si llegan dos líneas decía que tiene doble mando, hay como un doble comando. Pero la estructura matricial rompe con esta unidad de mando y lo hace de una manera muy provechosa, lo vamos a ver. Dice, porque aprovecha el orden funcional, este orden vertical, y los conocimientos del estado de apoyo, que trabaja de manera horizontal. Fíjense, acá tenemos un ejemplo
de estructura matricial. Acá tenemos un ejemplo entonces de estructura matricial, ¿no? Fíjense, acá tenemos director general, director de ingeniería, director de fabricación, director de compras y director de administración. Son tres funciones muy clásicas, faltan dos y tenemos las de Fashion, ¿no? Que trabajan de manera vertical y generan división de funciones y digamos que las funciones que tiene ingeniería no las va a poder realizar fabricación, ¿no? Pero a su vez también tenemos el atravesamiento de los proyectos de manera horizontal, ¿no? Y se van generando dentro de, o sea, fíjense que la estructura funcional genera lo que se denomina las columnas de la matriz y los proyectos generan las filas de las matrices, ¿no? Acá nos faltaría una columna más a la derecha de este lado. De este lado acá a la derecha faltaría una columna más que podríamos poner el mercado o el cliente, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Esto obviamente no se puede hacer en todas las organizaciones y tiene que estar, hay que analizar bien, ¿no? Por lo general, de una burocracia profesional a una estructura matricial se puede pasar. Es muy, inclusive, es recomendable trabajar en algunos aspectos de manera matricial. Lo importante es que se mantiene un orden funcional, pero a la vez también, al tener cada proyecto un director en particular, se va procurando que cada vez que una actividad o un proyecto en particular pase de un proceso al otro, salte de un proceso al otro, del grupo de diseño al grupo de fabricación. Bueno, primero se diseña el producto, esto es lo que nos está queriendo decir esta filmina. Se diseña el producto, luego se fabrica y luego va a compras y contratos, ¿no? Bueno, o en realidad primero se realizan las compras, después se hace el diseño, o el diseño, las compras, se fabrica y después se hacen los contratos. O se realizan los contratos con los clientes, o se realizan los contratos con el proveedor, se hacen las compras, se diseña y se fabrica, ¿no? Pero la idea es que de cada uno de los cada una de las unidades, de las uniones entre columnas y filas, significa un proceso en particular que se realiza que reúne tanto al director del proyecto y al director de ingeniería como este doble mando que existe dentro de este área, ¿no? Dentro de este lugar o dentro de este proceso. La ventaja nuevamente es que genera el orden, o sea, permite que todavía se siga desarrollando el orden funcional, es decir, que no se mezclen las actividades, pero a la vez también el director del proyecto o el proyecto en particular tiene una mirada global de todo el proyecto y le llegaría al cliente, se supone que le llegaría al mercado y al cliente de una manera más ágil, más dinámica y con menos problemas, ¿no? Bueno, porque el problema que tienen las áreas funcionales es que, bueno, genera lo que se denominan compartimientos estancos, en donde, bueno, hasta acá hice yo y ahora te toca hacer a vos, y a mí no me importa ya, no me interesaría ya lo que te toca hacer a vos, ¿no? Pero en cambio el director del proyecto tiene como, está encargado o tiene como interés principal u objetivo que se cumpla el proceso en general, que llegue al cliente, ¿no? Entonces le puede dar una unión, un pegamento más, como nos decía Mintzberg, que el significado de la organización, que es el significado de la estructura, que es ese pegamento, ¿no? Bueno, nos puede dar esta idea de pegamento también, esta división en proyectos también, ¿no? Bueno, aparece también como forma novedosa, que lo vamos a ver dentro de un ratito en el texto de Zapata, aparece esta idea de estructura en red. Primero, antes de la estructura en red, tenemos que hablar de lo que se denomina estructura mínima o desengrasada o lean manufacturing.
La empresa, a través de diferentes mecanismos, solo realiza algunos procesos, infraestructura modular, flexibles a los cambios ambientales, desdibujamiento de las jerarquías, ¿no? Esto les voy a pasar un video que tengo grabado, un video mío. Voy a insertar en este video que estoy grabando un video eh, que tengo grabado que grabé en otra oportunidad y que viene muy al pelo para esto, porque les va a hacer toda una historia de cómo se ha desarrollado las diferentes estructuras organizacionales hasta llegar a lo que denominamos hoy la estructura en red. Aparece el concepto de calidad también en esta época, 60 y 70, sobre todo 70, perdón, los japoneses ya lo tenían incorporado desde antes, ¿no? Pero a nivel mundial y como legitimización de esta herramienta, fuertemente aparece en la década del 70. Lo interesante de todo esto es que Japón, que es todavía el líder en la producción con calidad, vamos a ver qué es calidad, todavía no sabemos de calidad, en realidad estuvo fuertemente influenciado por un estadista que se llamaba Edward Deming, que vivió entre 1900 y 1993. Perfeccionó los métodos estadísticos, logrando reducir los costos por fallas. En 1950 fue enviado a dictar conferencias a Japón. Quieren pagarle por sus servicios y proponen dar un premio a las empresas. El reconocimiento a su labor en ese país se implementa el Premio Nacional de Calidad que lleva su nombre. Esta persona, sus técnicas basadas en la estadística, porque una de los elementos interesantes que tiene el proceso de calidad tiene que ver que está muy presente la estadística, contar las fallas en la producción, ¿no? No era profeta en su tierra, ¿sí? Tuvo que irse a Japón, en donde allí lo abrazan y no lo dejan ir. Recuerden que había pocos recursos en Japón, y tan importante fue Deming que se comenzó a otorgar un premio a la calidad, el premio Deming en Japón, ¿sí? Y tengan en cuenta que Japón es el país de la calidad, ¿sí? Es como Deming serían como el tesoro de la isla del tesoro, ¿no? Deming es la calidad en el país de la calidad, ¿sí? Bien, ¿en qué se basa la calidad? ¿En qué se basa la calidad que instauran los japoneses de la mano de Edgar Deming? Primero tengan en cuenta que la calidad no tiene que ver con esta idea de la excelencia en la producción. Obviamente que un producto no puede ser malo si está producido con calidad. Pero malo o bueno, ¿con respecto a quién? Con respecto a la mirada del cliente, ¿sí? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la industria de la industria, en la industria de la gastronómica, ¿no? En la industria gastronómica, por ejemplo, lo que se denomina la alta cocina tiene que ver con esa excelencia sobre ese producto terminado. Aquellos que no conocemos demasiado de la alta cocina, muy probablemente nos encontremos con algún producto elaborado de esa manera y tal vez no nos guste. Sin embargo, puede salir el chef de la cocina muy enojado y nos puede decir: usted lo que pasa es que no sabe nada de calidad. Pero puede haber un ingeniero que al lado le diga: no, discúlpeme, pero el que no sabe de calidad es usted, le puede decir el chef. Porque en realidad la calidad está emparentada con la calidad con respecto a la satisfacción del cliente, ¿sí? Entonces poco tendrá que ver el hecho de que los chefs se feliciten entre ellos y digan: esta es la mejor receta que pudo haber existido, cuando en realidad luego no tiene en el mercado una aceptación, ¿sí? Obviamente, como le decía recién, no un producto que sea malo, que sea
de una confección rudimentaria o poco hábil, no sé, con poca técnica, para decirlo de alguna manera, obviamente que no va a gustar el mercado, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay excepciones en todos lados. Ellos introducen, en ese sentido, para hablar de calidad tenemos que hablar de procesos. Y la idea de proceso nos lleva a la idea que esto muy probablemente lo hayan visto seguramente en algún video que tenga que ver con la teorías general de sistema, ¿no? En donde aparece una entrada de recursos, diferentes recursos, puede ser insumo como materia prima, pero puede ser también información, conocimiento que ingresa, luego se procesa y luego de eso hay un cambio, hay una transformación en este proceso. Se pueden archivar alguna información que haya quedado de aquí y luego hay una salida, ¿sí? Que la salida es el producto terminado. También aparece la idea de un feedback o una retroalimentación, pero para la parte productiva, la cadena productiva, no les interesa tanto esta cuestión, aunque es muy importante desde la teoría del sistema. Y en este sentido aparece la idea de implementar un tipo de organización que para mejorar la calidad trabaje más sobre los procesos, sobre el flujo de los procesos para detectar fallas y para detectar en qué lugar se está agregando valor y en qué lugar no se está agregando valor y en qué lugar se están agregando costos innecesarios y en qué lugares no. Una mirada más de flujo y cambiar la mirada que había en la gran empresa. Vamos a utilizar esa herramienta. La mirada que había en la gran empresa relacionada con una mirada burocrática, siempre repito mucho la palabra burocracia, discúlpenme, y jerárquica y de niveles, ¿sí? Para pasar a una estructura más chata y pensar en esta idea de procesos, un proceso detrás del otro, como cada proceso le va agregando valor al otro. Por eso aparece lo que se denomina la estructura matricial. Se cambia la estructura burocrática por la estructura matricial, ¿sí? En donde no desaparecen las funciones que ya nos enseñó Fayol, ¿sí? Las organizaciones tienen funciones específicas y que eso nos habla de algo estructural y algo viejo, pero también aparece la idea de proyecto o procesos o línea de procesos, ¿sí? ¿Cuál es lo interesante? El cambio de mirada. Fíjense, el presidente que está acá, el vicepresidente, los gerentes, los mandos medios, tienen poco contacto con la gente, con sus clientes. En cambio, esta mirada achata más a la organización y hay una mirada más hacia el cliente. Inclusive lo que se recomienda una de las técnicas que se utilizan tiene que ver con la observación hacia el cliente. El valor nuevamente tiene que ser aquel percibido por el cliente. De esta manera yo no me doy cuenta, el gerente muchas veces no logra interpretar lo que tal vez conocen los que están más en la base, ¿sí? Y de esta forma también, en cada proceso yo puedo ir detectando si se agregan valor o no se agrega valor. Esto también otros autores americanos han hablado de esta idea de la cadena de valor y de aumentar el valor desde la perspectiva del cliente. Pero se cambia una gran organización, una mirada de organización integrada, estructurada y burocrática hacia una de estructura matricial, más chata. Y sobre todo aparece esta idea de que, bueno, los que están aquí en el medio no le están agregando nada de valor a lo producido. Solamente están controlando a los que le agregan valor. Y las tareas de control son un costo. Por eso aparece también otro concepto importante que es la autorregulación, el autocontrol dentro de estas organizaciones. Porque, y vaya si es importante, que uno de los elementos para que el cliente perciba satisfacción es el precio, ¿no? Ustedes lo sabrán mejor que yo, todos lo sabemos. Entonces,
Por eso, como hay poco circulante en la calle debido a la crisis de la década del 70, aparece una producción en escasez, el cliente se vuelve muy sofisticado. Dice, bueno, con este dinero que tengo lo tengo que hacer rendir, ¿sí? Entonces las empresas tienen que competir aún más en el mercado y tienen que reducir costos. Y los mandos intermedios son un costo, no digo innecesario porque el control no está de más, pero en ocasiones se puede cambiar por un autocontrol. Aquellas personas que están en la planta trabajando pueden autocontrolar su producción, deben autocontrolar su producción. Vamos a ver un poco más. Aparece entonces dentro de esta idea de calidad la idea de mejora continua. También tiene que ver con una filosofía japonesa, esta idea de ir mejorando paso a paso, ¿no? Un poco los especialistas de estas técnicas denominadas Yaika, los ingenieros sobre todo conocen bien, saben bien que esto está muy influido por la cultura particularmente japonesa, ¿no? Hay un enriquecimiento del trabajo. ¿Qué significa? Si los trabajadores fordistas solamente se dedicaban a hacer una sola tarea mecanizada, estar detrás de la máquina, repitiendo una acción, en realidad acá el trabajador comienza a ser más polivalente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos aparecen los trabajadores de brazos cruzados, sino aquellos que si no hay flujo de trabajo por su puesto de trabajo no estarían haciendo nada. La idea es que en el momento que no están haciendo nada puedan trasladarse hacia otro puesto de trabajo, hacia otra terminal en una máquina, para trabajar en otras tareas, ¿sí? Hay un empoderamiento del trabajador, porque el trabajador lo que hace es también controlar su tarea y de alguna manera tiene que también organizarse, si se quiere, o autorregular su trabajo. Se puede combinar, es decir, bueno, en una fábrica puede haber un capataz que le diga, bueno, deja esa máquina y andate para aquella que no estás haciendo nada en esa máquina y andate para la otra. Sin embargo, lo ideal, el mundo ideal dentro del toyotismo, pues estas técnicas son toyotistas, y la mejora continua es que el trabajador, basado en su empoderamiento, pueda autorregular su trabajo, sus actividades y sus procesos. Aparece también la idea de mantenimiento preventivo, esta idea de que, bueno, en el Fordismo el trabajador lo único que hacía era entrar y trabajar y cuando la máquina se paraba, se paraba. En el toyotismo, en la mejora continua, eso no puede ocurrir. Una máquina no puede pararse porque sí. Uno dirá, ¿qué culpa tiene el trabajador? Bueno, el trabajador no tiene la culpa de que se pare la máquina, pero sí el que está en el puesto de trabajo, que se está autorregulando para la mejora continua, tiene que ir detectando aquellos ruidos y aquellos movimientos de la máquina que no son los normales, ¿sí? Aquel funcionamiento, mejor dicho, de la máquina que no son los habituales y tiene que ir comunicándolo a la gente de mantenimiento, ¿sí? Para que puedan hacer preventivamente un mantenimiento antes que se descomponga del todo. Yo siempre, cuando hablo de mantenimiento preventivo, me refiero, bueno, los que no manejan tal vez no lo conozcan, pero conozcan familiares que sí manejen y estén acostumbrados, decir, bueno, me quedé con el auto. Y vas al mecánico, el mecánico te dice, ¿pero no te hacía ningún ruido antes el auto? No, la verdad que no. Y en realidad el auto te hacía ruido, como que el auto avisa que hay algún ruidito que inmediatamente lo llevas al mecánico. Si lo llevas al mecánico enseguida, ese auto, ese vehículo, muy probablemente te lo reparan en el día. Ahora, si le seguís dando la máquina, muy probablemente entre 2 semanas vayas con el auto destruido, te salga muchísimo más caro arreglarlo y por ahí te caes cambiar una pieza y se tardan 2 o 3 días, ¿sí? Y esto es muy caro, muy costoso dentro de una organización, una máquina parada durante mucho tiempo. Y tal vez con un mantenimiento preventivo, un mes antes, cuando ya se detectaba alguna pequeña falla, eso se podía haber corregido. Aparecen los círculos de calidad y trabajo en equipo. Esto tiene que ver con el hecho de que los trabajadores podían acercarle, los objetivos podían ser co-construidos con los trabajadores, con la gerencia y con los trabajadores. Se le pedía a los trabajadores que además se juntaran en su trabajo para ir detectando pequeñas fallas, digamos, la filosofía japonesa es así, tiene que ver con pequeñas, mínimas. De ahí o pequeñas o grandes fallas, ¿sí? Pero siempre haciendo cambios
moderados, pequeños cambios. Siempre, por ejemplo, armamos un círculo de calidad en el cual nos reunamos todos los viernes a determinada hora para charlar sobre las mejoras o sobre los problemas que tenemos en la producción, ¿sí? Y cada uno va proponiendo sus mejoras y sus objetivos. Y aunque sean mínimos, se van produciendo. La otra semana tiene que haber sobre el propósito y los objetivos y aquellas cosas que se plantearon, tiene que haber existido una mejora en ese sentido. Por eso aparece esta idea de círculo, el círculo de calidad, donde primero se planifica, se implementa, se mide y se ajusta. Y todo el tiempo se hace esto. No se para nunca, por eso es continuo, la mejora es continua. Muchas críticas sobre esta forma. No es tan. Esto generó que, por ejemplo, Toyota pagara los mejores sueldos a nivel mundial, si se quiere, sí, ¿por qué no? Y parecía que también mejoraba la calidad de vida de los trabajadores de Toyota. Esto tiene muchas críticas, vamos a ver un ratito, en el hecho de que, bueno, en realidad, por ejemplo, el círculo de calidad se le pedía a los trabajadores que lo hicieran después de su trabajo. Y que además también eso significaba en Toyota y en las empresas toyotistas, significaba y no significa, el hecho de, más que empoderarlos, agregarles responsabilidades. Solamente señalan las críticas, no tenemos espacio para el tiempo, ¿no? El espacio, el recurso es tiempo para poder desarrollarlas más, pero quiero comentarles que esas críticas existen, ¿no? Acá tenemos el sistema toyotista, la Keiretsu, que es la nueva forma piramidal que adopta el toyotismo, ¿sí? Acá tenemos una imagen muy interesante, ¿bien? ¿Qué ocurre de qué manera implementa Toyota sus técnicas? Bueno, conformando una red de proveedores. Para la década del 70, esto es un dibujo, un análisis de lo que ocurría en la década del 70 y 80. En General Motors, esta podría ser una tipología, una morfología de la red en la cual trabajaba, en donde existía una empresa ensambladora muy a nivel fordista, con algunas empresas proveedoras. Lo que hacía Toyota en realidad era quitarse algunos procesos que estaban aquí dentro y dárselo a sus empresas proveedoras. Y a la vez, esas empresas proveedoras tenían sus propias empresas proveedoras, ¿sí? Esto lo que hacía, desde el punto de vista de una mirada crítica, hacía que, por ejemplo, tuvieran 165.000 trabajadores de General Motors y apenas tuviese 58.000 trabajadores Toyota en 1990, acá está, producción en 1990. Y que la producción, los trabajadores que no estaban acá, estaban en la salto parte de primer nivel, segundo nivel, y tercero también, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Porque uno podría decir, bueno, lo que se ahorra en trabajadores acá, Toyota lo está pagando en proveedores acá. Bueno, en realidad lo que había era la intención de controlar al trabajador y reducir los salarios que aquí estaban, y particularmente de un gremio altamente sindicalizado, ¿sí? Altamente sindicalizado, con muchas reivindicaciones. Y a medida que se bajaba el nivel de los proveedores, de pasar de estar dentro de la organización, pasaban para estar afuera, los niveles de sindicalización bajaban. Y eso hacía que en global toda esta red disminuyera los costos, ¿sí? Que si bien estos trabajadores que estaban acá ganaban mejor en promedio que todos los trabajadores que estaban acá, todo el sistema, toda la red, en promedio, los trabajadores ganaban menos que los que ganaban en General Motors. ¿Se entiende? Es una técnica interesante de reducción de costos, y además también logran controlar mejor a los proveedores, porque un proveedor lo pueden hacer trabajar hasta un domingo, pero no un trabajador. Hacer trabajar un trabajador bajo convenio, un domingo no va a trabajar. Y existía lo que posiblemente podamos llamar una explotación sobre las autopartes, ¿no? Sobre las empresas sobre las autopartes, o sobre los proveedores, el desarrollo del proveedor.
Este sistema toyotista, así como el Fordismo, no solamente se dio en Ford, el toyotismo no solamente se dio en Toyota, sino que se diseminó por toda la industria. Debido, ¿saben a qué? A su eficiencia. Realmente reduce los costos, se trabaja con mayor calidad y de hecho hay un texto muy famoso de la década del 80 que se llamó la continuidad de la guerra, algo por el estilo, no recuerdo, es tan famoso que no recuerdo el nombre, perdónenme, o se llamó La Otra Guerra, que tiene que ver con que los autos japoneses con el sistema toyotista ingresaron al mercado norteamericano y hay que entrar al mercado norteamericano de venta de vehículos. Ellos que son, en realidad lo que primero entraron fueron las motos, primero en la década del 70 las motos y en la década del 80 ya entraron los vehículos, ¿no? Y ya para el 80 y 90 empezaron a ingresar vehículos de alta gama, como justamente el auto Toyota, el Mazda, el Nissan. Y bueno, fue un impacto bastante fuerte para la industria norteamericana que eso ocurriera. Nos vamos enseguida, toyotismo, calidad, toyotismo nos da la puerta a la empresa en red, porque ya es una red esta. Ya es una red en donde se parece mucho a un sistema piramidal, burocrático, pero comienza a desmembrarse la organización. La organización ya deja de ser integrada. ¿Por qué? Porque muchos de los procesos que aquí se hacían se comienzan a hacer acá. Y la producción se empieza a trabajar en red. La empresa en red en particular, como decía yo recién, como les comentaba recién, tiene que ver con todo lo que se hacía en la época de la gran empresa, la empresa fordista, dentro de la organización, ahora comienza a realizarse fuera de la organización. En el extremo tenemos a las organizaciones de plataforma, ¿no? Que eso lo ven, está visto dentro de los conceptos de economía social, porque lo vemos dentro también del software libre y de las cooperativas de trabajo de software libre en Argentina. Entonces se decidió colocar allí, pero las economías de plataforma, las que conocemos comúnmente hoy en día, que pedido ya y ese tipo de cosas, también son un tipo de empresa en red. ¿Por qué? Bueno, porque fíjese, el delivery del chico que viene con pedido ya no pertenece a la organización, a la pizzería o al restaurante del cual reparte. Pertenece es una persona libre, entre comillas, que decidió voluntariamente bajarse la aplicación y hacer reparto con moto. Y reparto en la moto. No tiene absolutamente nada que ver con el restaurante. Se terceriza ese servicio. Aparece el concepto de empresa mínima, que es la que reduce los costos y trabaja sobre el control de los proveedores. Aparecen también los especialistas, consultores y coaching, ¿sí? Más teniendo en cuenta una época en donde se introducen, además de las técnicas científicas de producción, se empieza a entender que el ser humano es mucho más complejo y polifacético que un cálculo matemático, para decirlo, que una estadística, sino que las emociones, ¿sí? El tener una buena aptitud, el tener capacidades comunicacionales, capacidades en la comunicación, también influye en el rendimiento y sobre todo en la toma de decisiones de los gerentes, ¿no? Se empiezan a tercerizar procesos, los que estaban metidos en la gran empresa comienzan a tercerizarse, a darse a proveedores, se tercerizan empleos también, por ejemplo, el más común de todos es el personal de limpieza. Dentro de una organización tenemos integrantes, tenemos compañeros. Nosotros muchas veces nos pasa que vamos a trabajar en una organización y tenemos compañeros que en realidad no pertenecen a nuestra organización. Trabajan todo el día con nosotros en la parte de limpieza, ¿sí? Por limpieza o seguridad. Son compañeros nuestros pero no pertenecen a nuestra organización. Porque se tercerizan determinadas actividades. Hay una descentralización en la toma de decisiones, ¿sí? No estaba tan descentralizada en la época de Toyota, todas las decisiones las tomaba Toyota. En la empresa en red, esto
no ocurre, pero algunos dicen que la empresa en red, siempre hay una empresa capitana de alguna manera, es la parte más crítica, se podría decir, una empresa capitana que conforma la red y se queda con algo de poder, si se quiere. Pero en principio hay una distribución del poder de decisión. Y esto es muy importante, hay una disminución del poder de los sindicatos por negociaciones más individuales. En la empresa integrada, en esta empresa integrada, los trabajadores, existía control sobre el trabajador, por eso se genera la empresa integrada, pero también fue un arma de doble filo para los empresarios. ¿En qué sentido? Cuando los trabajadores, cantidades enormes, 6.000, 3.000, 200, 300, que es mucho también, trabajadores en una sola planta comienzan a organizarse. La empresa en red, al tercerizar su proceso, tercerizar sus actividades, la unión entre trabajadores, los reclamos unificados, lo que se llama el monismo y el unicato, comienzan a verse más borrosos, ¿sí? Y hay una disminución del poder de los sindicatos, independientemente que los sindicatos comienzan a perder por la década del 80 y 90, como todas las instituciones modernas comienzan a perder poder y descrédito, debido, como pasa con la política, debido a la crisis de representatividad, ¿no?, que existe. La crisis de representatividad también se nota en las organizaciones dentro de los sindicatos, ¿no? Bien. Bueno, muy bien. Hasta acá este video que introduje. Lo que, como pudieron observar, de alguna manera lo que hace es establecer o describir el cambio de una organización integrada, fordista, a un tipo de organización en red, que es un tema que vamos a desarrollar. El video entonces lo hicimos para representar un poquitito, darle un poquitito más de contexto a esto que hablábamos de estructura en red, ¿no? La estructura en red viene a cubrir la estructura de las empresas en red. Fortalezas y debilidades de la estructura en red. Las fortalezas se concentran en las competencias estratégicas con menos inversión, cooperación, aprendizaje y cambio. Generan recursos estratégicos. Debilidades vulnerables a la competencia, requieren mecanismos de certificación de calidad, mundialización, pocos productos innovadores a largo plazo, mayores dificultades en los mecanismos de control, no pueden subsidiar líneas de producción no rentables, ¿no? Un poco lo que estuvimos charlando en lo que se comenta en el video anterior que introduje, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo de IKEA, que podríamos representar como un ejemplo de organización que trabaja de manera global. Es una empresa global, no está en Argentina, pero es una empresa de muebles a nivel global que es una pionera en lo que tiene que ver con la venta de muebles desamblados, ¿no? Un poco es en Argentina esto lo hace, si no me equivoco, la empresa Easy, ¿no? Donde uno puede comprar en una caja un mueble y luego en su casa armárselo. Acá esto sería un ejemplo de empresa en red y utilización de la tecnología. Este almacén es enorme. Tiene 6 pisos de altura y cubre una superficie equivalente a 60 estadios de fútbol. Cada año, sus carretillas elevadoras viajan el equivalente de una vuelta al mundo, pero este almacén es diminuto comparado con este otro almacén. Tiene casi 1 kilómetro de largo y unos asombrosos 23 pisos de altura. Es una enorme sede central de almacenes. Es uno de los almacenes más grandes del mundo y todo lo que hay dentro de él son muebles para montar embalados planos. Cada
año, más de 400 millones de nosotros visitamos los 250 almacenes que IKEA tiene en el mundo y gastamos casi 1.500 millones de euros en sus muebles para montar. Leemos 140 millones de catálogos, consumimos 120 millones de sus albóndigas y descansamos en sus camas, en las que han sido concebidos el 10% de los europeos. Es de suponer que un negocio tan grande necesita un almacén descomunal, y así es. ¿Cómo llega una pieza de mueble para montar desde la mesa de diseño a nuestro dormitorio? ¿Cómo lo hacen? La empresa la fundó Ingeborg Kamprad hace más de 50 años. Al no poder meter la mesa en el coche, les cortó las patas y nacieron los muebles para montar. Este es el lugar donde comenzó todo, la pequeña ciudad de Almut, en mitad de Suecia. Esta ciudad sigue siendo el corazón de IKEA. La empresa comenzó en este pequeño cobertizo de jardín. En la actualidad necesita algo un poco mayor. Mires hacia donde mires, en Almut ves IKEA. Está el descomunal almacén, la enorme fábrica, los considerables laboratorios de prototipos y los gigantescos centros de distribución. El secreto de su éxito comienza con el diseño de los muebles. Para conseguir el mejor precio a través del diseño, tienes que actuar con inteligencia al elegir las opciones. Eso exige mucha creatividad. No todos pueden diseñar un producto IKEA. Hay que ser mejor que la media. Este es uno de los últimos productos, la silla Elan. El problema al que se enfrentan los diseñadores es cómo hacer productos robustos y atractivos que se puedan fabricar en serie, embalar en paquetes planos y que sean fáciles de montar. Todo empieza siempre en el ordenador. Los diseñadores no se pueden dejar llevar por la fantasía. Los muebles tienen que ser simples al límite. Tienes que poder fabricar rápido a un precio barato. Tan importante como el aspecto es que resulten fáciles de transportar y montar. Así los elementos complicados de ensamblar o fijar se desechan de inmediato. Luego hacen el prototipo. Los artesanos del centro de construcción hacen uno por cada mueble. Una vez construida, la silla prototipo es enviada al centro de pruebas. Aquí comprueban cuánta presión puede soportar antes de volcar. ¿Cuántas veces pueden sentarse encima sin que se rompan las uniones? ¿Y qué tal resiste los golpes? Si pasa, la envían a esta factoría para que la fabriquen en serie. Además de tener una forma nueva, estas sillas están fabricadas con un tipo de material nuevo. Este plástico azul y virutas de serrín reciclado se funden para crear el artículo final. Estos productos están destinados a ser ensamblados por el cliente. Pero ¿cuántas veces se ha visto peleando desesperado con lo que debería ser un cobertizo de jardín y unas instrucciones en japonés? Por eso desafiamos a la jefa de proyectos a montar su silla. Bueno, puede observarse, acá lo que no resalta demasiado el video es el hecho de que las pruebas de laboratorio, el diseño y la fábrica se hacen en organizaciones diferentes, ¿no? Les pido después que este PowerPoint está en los recursos, les pido que en ese sentido puedan acceder a este video para terminar de verlo. Aparece la organización en equipo, nos cuenta Gili, denominaciones, fuerza de tarea, equipo de proyecto, etc. Debe poseer un liderazgo que haga las veces de jefe funcional y que interactúe con el equipo. El tamaño es una limitación, ya que los equipos deben ser poco numerosos. Esta idea de que las organizaciones, en vez de dividir en áreas, en funciones o en proyectos, pueden estar divididas en equipos. Estas son las nuevas configuraciones, ¿no? Que también vamos a ver entre un ratito, unos minutitos en Zapata. La organización misionera. Acá tenemos otro tipo de organización diferente. Minsberg, más allá de las 5 configuraciones, se basa en la socialización y la ideología, ¿no?
recuerden que tenemos 5 configuraciones de Mintzberg y ofrece una sexta, puede ser, que está basado en en una parte de la organización que describe una segunda edición del diseño de organizaciones, del texto, del libro Diseño de Organizaciones Eficientes, ¿no? Tiene una primera edición que habla de las primeras 5 partes, que son las que conocemos, pero en la segunda edición agrega, o en las subsiguientes ediciones, agrega una parte que es la ideología, que es la que da lugar a la misión, ¿no? Le dice, la ideología es el conjunto de filosofía, valores y creencias que posee un grupo de personas. Esto lo coloca como parte de la organización, al igual que la línea media, el ápice, la tecnoestructura, etc. Y dice que la organización misionera se aglutina alrededor de una misión inspiradora. Esta organización posee poca jerarquía, posee descentralización, poca formalización y alto grado de adoctrinamiento. Por lo general no son organizaciones jóvenes, ya que lleva mucho tiempo este aglutinamiento. Como desventaja aparece que la actividad individual es poco clara, ¿no? Es la organización, acá aparece otro tipo de organización de agrupamiento, que es la organización horizontal, que es un agrupamiento en torno a los procesos de negocio, un poco lo que habíamos hablado recién, habíamos hablado hoy con esta idea de pensar solo en proyectos, es la contracara de la división funcional. Eliminación de niveles de supervisión, determinación de desempeño a partir de los clientes, un poco lo que estábamos hablando recién de la estructura matricial, pero a nivel horizontal, ¿no? Diferenciación entre el rendimiento individual y grupal, maximización de los contactos, empoderamiento de todas las unidades y empleados. ¿Por qué hay empoderamiento? Porque son los que tienen contacto con el cliente. Esto es una idea, también se lo denomina pensar al revés, ¿no? Esta idea de colocar la estructura piramidal, no tenemos acá la pirámide, colocar la estructura piramidal, pero invertida, donde la base esté arriba, que esté en contacto con el entorno, ¿no? Por eso se lo empodera, a las bases se las empodera. Concepto fundamental, proceso de trabajo que agreguen valor al cliente. La idea es pensar, cada vez que va a haber un proceso, tiene que haber una transformación de lo que luego se le va a entregar al cliente. Y esa transformación tiene que tener valor agregado. Es decir, lo tengo que transformar de una manera tal, o sea, pasa por un proceso y el producto en proceso, supongamos que la organización lo que hace es producir un determinado producto. Al pasar por un proceso debe sufrir una transformación tal que le agregue valor, pero desde la perspectiva del cliente, lo que venimos hablando, ¿no? Las organizaciones del futuro, organizaciones cada vez más virtuales, trabajo basado en el conocimiento, un poco que hablamos, lo que habla el video que incrusté, que tiene que ver con las estructuras de plataforma, irrupción de la tecnología, existencia de equipos de proyectos, la era de la información y la reorganización permanente. Acá les pido también que pudieran ver el video del CEO de Globant, Martín Migoya, que cuenta un poco la historia y las características del funcionamiento de este tipo de organización del futuro, ¿no? Una organización es una empresa de software que hoy en día posee su sede en Estados Unidos, en Silicon Valley. Bueno, muy bien. En el texto de Zapata, que les pido que vayan a leer, les pido fundamentalmente que lean la unidad 4 y la unidad 6. La unidad 5 también, que habla de la complejidad de las organizaciones, el enfoque de los sistemas, la complejidad relacional y cognitiva, pero de esto ya estuvimos hablando en la unidad 1, ¿no? El que quiera reforzar, obviamente está bienvenido que lea el capítulo 5. Fíjense que aparecen en el capítulo 4 tipologías alternativas, ¿no? En estas ideas de la organización del futuro aparece la forma organizativa, definición y evolución. También habla un poco de la historia, de cómo fue evolucionando la estructura organizacional.
también nos lo cuenta Gili, y en esta clase o video hablamos algo de eso. Y aparecen diferentes formas, ¿no? El hipertexto, la organización de plataforma, la forma federal, la forma en trébol, la forma en red, la forma en N, esfera, horizontal y fractal. Fractal es como la más frugal, ¿no? Es aquella que es la más virtual de todas. Y luego aparece también en el capítulo 6 la organización cooperativa, que es una especie. Las cooperativas son organizaciones sin fines de lucro, poseen como principio ordenador la solidaridad y la reciprocidad. Y acá tenemos, ¿no? Cooperativas como alternativa de organización, son alternativas a las organizaciones privadas de mercado capitalistas. Decisiones claves del diseño en cooperativas, criterios relacionados con las dimensiones de estructura organizativa, formalización, centralización y complejidad, criterios de realización, relacionados con la eficacia de la organización, ¿no? Pero antes de pasar a eso, vayamos a la página 163 y comencemos a ver qué nos cuenta Zapata de esta nueva forma de organización, ¿no? Acá tenemos, como podemos ver, en este cuadro tenemos los diferentes, fíjense un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? La evolución organizativa, la funcional, la divisional, desde luego la matricial, ¿no? Es un cuadro que nos reduce, resume bastante esta idea de historización de las estructuras organizacionales. La forma hipertexto. Aquí tenemos esta idea de que este hipertexto viene de esta idea de que en las estructuras organizacionales pueden convivir una diversidad o una combinación, como aquí dice, de criterios dentro del orden organizacional, ¿no? Fíjense que el hipertexto combina el diseño burocrático con la fuerza estratégica. Un poco lo que estuvimos hablando de esta estructura matricial, aunque no es exactamente estructura matricial, sino que es una combinación de ambos diseños. Uno que tenga como objetivo el orden, es el diseño burocrático, y otro la fuerza estratégica que tenga como objetivo la posibilidad de que la organización vaya creciendo a través de la incorporación de conocimientos, de creación, de innovación, ¿sí? Entonces se tiene que generar lo que se conoce, bueno, un equilibrio entre este orden y desorden, ¿no? Entre lo establecido, entre la coordinación y el cambio organizacional. Luego aparecen bueno, les pido por favor que lean y que consulten a través del aula virtual o en vivo. No tenemos espacio ahora para desarrollar todas estas características, pero la vamos a ir trabajando en las diferentes semanas. Vamos a ir trabajando estas nuevas formas de organización. La organización de plataforma, obviamente que este tipo de organizaciones está fundamentada sobre la tecnología, un poco estuvimos charlando en el video que incrusté. La forma federal tiene que ver con... La forma federal es como una extensión de la forma divisional, ¿no? Donde contiene una división por divisiones, pero a la vez también dentro de cada división operan diferentes estructuras en red. Nuevamente lo vamos a seguir trabajando esto. Acá aparece la forma trébol. Por acá tenemos seguramente la forma trébol, que es una metáfora que utiliza Handy para explicar que la estructura de la organización está compuesta por tres tipos de personal. El personal esencial, la periferia concentrada y el personal flexible, ¿no? Es decir, el personal esencial es aquel que tiene una estructura fija, ¿no? La periferia controlada es aquella que tiene una relación
con la organización un poco más flexible. Esto puede ser a través de diferentes tipos de contratos que la organización celebra con personas o con otras organizaciones, y luego aquella que es el personal más flexible, que bueno, ya directamente hay poco relación contractual o relación fija, ¿no? Luego aparece la estructura, la forma en red, que es un poco lo que estuvimos hablando recién, en donde ya la dinámica organizacional, hay diferentes tipologías de redes, ¿no? Les pido que las lean y que la vamos a seguir trabajando, donde aparece una red más de redes más estables a redes más dinámicas. La idea de red estable siempre que significa que hay una firma, una organización principal que de alguna manera controla esa organización. Aquellas redes más dinámicas tienen que ver con organizaciones que no concentran mayor poder que otras. No hay ninguna que concentre mayor poder, entonces inclusive la misma red puede ir formándose con otras redes, con otras organizaciones, pueden ir sufriendo pérdida de organizaciones, incremento de otro tipo de organizaciones en la red, ¿no? Bueno, muy bien. Por último, comentarles que también tienen que leer el texto de Cantero, que construcción de conocimientos rizomáticos en las ciencias de gestión. En la ciencia de gestión tiene que ver con un concepto de rizomas que vamos a, a trabajar, a ver en un video que les voy a incrustar ahora. Hola a todas y a todos, soy Javier Cantero, investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En esta oportunidad, es decir, en las terceras jornadas de estudios organizacionales, quisiera explicar de manera sucinta el trabajo de mi autoría, intitulado ¿Qué pueden aprender las organizaciones a partir de las experiencias de las HRO, procesos, prácticas y rutinas para gestionar en tiempos de pandemia? El propósito de nuestro trabajo es analizar las implicancias del contexto sanitario para las organizaciones y la pertinencia, la relevancia y la aplicabilidad de los procesos de gestión distintivos de las organizaciones altamente confiables o altamente riesgosas, también denominadas HRO, en el resto de las organizaciones que no son altamente riesgosas. Nuestro punto de partida nos lleva a reconocer que vivimos en sociedades de riesgo. Esa noción acuñada por Ulrich Beck en los años 90. Pero no solo vivimos en sociedades de riesgo, también estamos atravesando un contexto sanitario, epidemiológico, que utilizando las categorías que generalmente se emplean en los estudios organizacionales, podríamos caracterizar como de contexto dinámico, complejo, diverso, hostil y esencialmente incierto. Las organizaciones de alta confiabilidad, es decir, las HRO, se caracterizan por ser sistemas complejos, altamente integrados. Desarrollan una infraestructura cognitiva, tienen una teleología múltiple y conflictiva, y generalmente cuando se habla de HRO, de organizaciones altamente confiables, se piensan en centrales nucleares, sistemas de control de tráfico aéreo, empresas productoras de productos petroquímicos, químicos, el sector petrolero, los sistemas de salud y en particular los equipos de intervenciones quirúrgicas de alta complejidad. Son algunos de los ejemplos que se pueden mencionar cuando estamos pensando en organizaciones de alta confiabilidad, las famosas HRO. Todas aquellas organizaciones que no son concebidas como HRO, tradicionalmente se las denomina organizaciones de alta eficiencia.
El acrónimo anglosajón que se utiliza es HEO, por High Efficiency Organizations. De hecho, tradicionalmente se las contrastan, ¿no? A partir de algunas variables, por ejemplo la teleología, los principios de gestión que se aplican, la manera de gestionar la incertidumbre, el desarrollo de una mente colectiva, los procesos decisorios distintivos que hay en uno y otro tipo organizacional, los tipos de errores que se pueden generar y sus implicancias, sus consecuencias, la tecnología, los sistemas tecnológicos que desarrollan y los sistemas de autoridad. ¿Qué es lo que se observa en el universo organizacional? Especialmente en contextos como el que estamos viviendo, la mirada binaria, ¿no? HRO versus HEO, no da cuenta de la diversidad del universo organizacional, ¿no? Del mestizaje organizacional y de su dinamismo. De ahí nuestra propuesta de superar este binarismo HRO-HEO y observar toda la gama organizacional a través de un continuo, cuyos polos, sí, podrían ser las HRO y las HEO. El hecho de que no exista una ontología organizacional reificada o predeterminada, sino que en cualquier momento, cualquier organización puede desarrollar rasgos de alta eficiencia o de alta confiabilidad, esto está en función de la naturaleza del contexto. En los contextos riesgosos como los que estamos viviendo actualmente, los procesos, las rutinas, las prácticas de la alta confiabilidad son aplicables, son pertinentes y son necesarias para asegurar la supervivencia del resto de las organizaciones, que no necesariamente fueron concebidas como organizaciones altamente riesgosas. ¿Cuáles son esas prácticas, esos procesos, esas rutinas que es conveniente que desarrollen y pongan en funcionamiento o en práctica el conjunto de las organizaciones en estos contextos dinámicos e inciertos? Bueno, me refiero a la multiplicidad de enfoques decisorios, la multiplicidad de patrones de interacción, las configuraciones estructurales contingentes, las estrategias para conciliar objetivos múltiples y conflictivos, la preocupación por el fracaso, el seguimiento de las operaciones, la evitación de las simplificaciones, el compromiso con la resiliencia y el respeto por el saber hacer antes que por la jerarquía. Este conjunto de rutinas, de procesos, de prácticas que originalmente son desarrollados y puestos en funcionamiento en las organizaciones altamente confiables, en estos contextos son esenciales para la supervivencia de todas las organizaciones. En conclusión, la sociedad de riesgo en la que vivimos atraviesa un contexto turbulento e incierto. Desde el punto de vista organizacional se observa una diversidad organizacional superadora de esa dicotomía o de ese pensamiento binario HRO-HEO, y además de ese mestizaje o de esa diversidad organizacional, se destaca el dinamismo, ¿no? El hecho de que a partir de un cambio contextual, una organización que era de bajo riesgo, hoy en día reviste características de la alta confiabilidad. De ahí la necesidad de que estas organizaciones adquieran, desarrollan y pongan en práctica prácticas, procesos y rutinas originalmente concebidos para la alta confiabilidad. Muchas gracias por la escucha. Les recomiendo la presentación PowerPoint para profundizar en esta síntesis. Perdón ahí que se me escapó el WhatsApp. Decía que se me escapó el WhatsApp. Bueno, si bien el video de Cantero, que es el autor de la construcción
de conocimiento rizomático en la ciencia de la gestión, implicancias para la comprensión de organizaciones de alta confiabilidad. O sea, ese video no habla exactamente de este texto, sí habla de cómo las organizaciones de alta eficiencia se convierten, por un cambio contextual, en organizaciones de alta confiabilidad que tienen que tener, en este caso, el cambio de contexto tiene que ver con la pandemia, ¿no? La idea entonces, mucho de lo que dijo Cantero en este video les va a ayudar a comprender el texto que tienen que leer esta semana. La idea de construcción de conocimiento rizomático tiene que ver con el rizoma, es una clase eh, en realidad es un tallo subterráneo que crece, que va creciendo. Esto habría que saber un poquito más de biología, pero bueno, en Google pueden encontrar definición de rizomas, esta idea de que no hay una linealidad en el crecimiento del conocimiento dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con las estructuras? Bueno, que se deben conformar estructuras que posibiliten la inclusión de conocimientos, de nuevos conocimientos dentro de las organizaciones, de estas organizaciones basadas. Las organizaciones en red son organizaciones que tienen que el conocimiento tiene mucha implicancia, y para que éste se pueda desarrollar se tiene que tener un pensamiento más rizomático. Es decir, estos rizomas que se van autoconstruyendo, que van generando caminos de manera alternativa, a diferencia de un camino lineal programado, ¿no? Una programación a largo plazo, en donde cada paso está detallado o está previsto, ¿no? Bueno, los rizomas no. Los rizomas trabajan de otra manera. Estas cosas las vamos a seguir viendo en el aula, pero quería darles algún pantallazo general y darles una guía para que ustedes puedan ir leyendo los artículos y leyendo los textos. Y les pido por favor que esta semana, por favor, se dediquen a trabajar la lectura de estos textos, y que el lunes nos vamos a poner a trabajar, como ya dijimos, en todo lo que tiene que ver con la práctica. Saludos.